Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas a este gran foro sobre la República de China, el avance del gigante asiático, hegemón del siglo XX. En esta tercera semana de este gran foro vamos a estar abordando sobre la guerra económica china, vis la de Estados Unidos. La mesa de hoy principalmente se va a centrar en temas de la hegemonía en juego, las nuevas tecnologías y la seguridad informática, y el rol de las empresas transnacionales. Ahora sí, en esta breve introducción me presento. Mi nombre es Rocío Balbi y es un placer estar compartiendo con todos este espacio y de tener a grandes ponentes hoy preparados para hablar de estos temas. Ahora sí, vamos a empezar. En primer lugar, voy a presentar a Enrique Cornejo Ramírez, profesor de la Escuela de Negocios Internacionales, vicedecano de Investigación y Posgrado en la Facultad de Ciencias Administrativas y además fue presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú. Ahora, Enrique, es un placer tenerte acá y muchas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación a CEDEMA, gracias Rocío, gracias Gabriel, Francisco. Este es un tema, creo que fundamental. ¿Me van a permitir compartir pantalla, por favor? Porque China está teniendo cada vez más un papel protagónico en el escenario internacional, y esta llamada guerra comercial entre China y Estados Unidos recién está empezando, es mi punto de vista. Y entonces voy a tratar de darles algunas reflexiones para animar el debate de la mesa y complementarle con los otros colegas sobre qué aspectos veo desde el lado económico que están impulsando esta situación. Bueno, en primer lugar, lo curioso de este tema es que la crisis sanitaria que afecta hoy a todo el mundo empezó en una región de China, pero China fue el único país que no cayó en el 2020, ¿no? O sea, tuvo la capacidad de recuperarse del propio tema que se había originado allí, y no solamente no cayó, fue un crecimiento positivo. Igual pasó en la crisis de 2008, ¿no? Uno de los pocos países que creció positivamente y no cayó. Pero lo más interesante es que el crecimiento que se estima, de acuerdo a los organismos internacionales, para este año 2021 está superando el 8%. Cada vez las estimaciones son un poco más hacia arriba. Es decir, hay una expectativa de que China empieza un proceso que no es solamente recuperación o rebote, como llamamos los economistas, frente a una crisis, sino que empieza un proceso de acelerado crecimiento que seguramente con lo que vamos a conversar esta tarde-noche vamos a entender por qué. China se ha convertido en el país más importante ya en el comercio mundial. Yo escribí un ensayo en el 2010 e hice un pequeño truquito a la estadística, ¿no? Todavía Hong Kong aparece en la estadística internacional separado de China continental. Pero es obvio que, digamos, pertenecen al mismo país, al mismo eje estratégico. Entonces yo sumé las dos contribuciones, la de Hong Kong y de China, sobre el Producto Bruto Interno. Y en 2010, esa suma ya me daba 11,4% del comercio mundial, superando 2010 al 11,1% del comercio de los Estados Unidos. Es decir, podemos decir desde esta perspectiva que China ya es el primer país en exportaciones e importaciones del mundo en términos del valor, y eso ha ido consolidándose en los siguientes años. China, sabemos, es el país más poblado del mundo, más de 1.400 millones de habitantes. China es el cuarto país con mayor extensión territorial del mundo, casi 10.000 millones de kilómetros cuadrados, después de Rusia, Canadá y los Estados Unidos, y China es la segunda potencia productiva mundial. Esto también, curiosamente, empieza en el 2010, y concretamente en el segundo trimestre del 2010. ¿Por qué? Porque en el segundo trimestre del 2010 se produce una desaceleración en el PBI japonés, que era entonces el segundo país más importante de producción del mundo, y se explicita lo que ha pasado en Japón, que es una deflación, el único país que ha tenido deflación, digamos, en estos tiempos. Yo tuve la oportunidad de conversar con el entonces primer ministro Taro Aso y le dije, bueno, ¿cómo están haciendo para soportar este tema de inflación? Me dijo, tenemos un gran problema,
porque todos los que sabían cómo combatir la deflación ya murieron, ¿no? Hace muchos años. Entonces, es un problema que le pasó a Japón, y China desde ahí está ubicado en el segundo puesto mundial en términos productivos, y creo, es una opinión personal, que este proceso acelerado que se está dando, con coronavirus incluido, va a hacer que esta disputa por el primer puesto productivo mundial muy pronto tenga verdaderamente en ese punto una situación conflictiva entre Estados Unidos y China. China ya es el primer demandante de energía del mundo, pero pronto va a ser el primer ofertante de energía del mundo, porque uno de los temas de la guerra comercial así llamada es el tema energético. Y esto es una variante frente a guerras comerciales anteriores, ¿no? Entonces, China ha estado pasando por un profundo proceso de transformación productivo y tecnológico al interior de su economía. Este proceso de internacionalización y de consolidación de su presencia a nivel global no es un proceso reciente, en el sentido de que ha empezado por el país continente. China es en sí mismo un continente, y todo lo que ha pasado allí es parte de un proceso que no ha sido internacional formalmente, pero por los tamaños, evidentemente ha tenido un gran impacto desde el punto de vista de escala y todo eso, para poder explicar lo que ahora sucede, ¿no? ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Ha habido un gran proceso de relocalización y especialización de las principales ciudades chinas, ¿no? Más o menos he hecho una división. Beijing, por ejemplo, estaría en una especialización de comercio, publicidad, bienes raíces, cultura, turismo, servicios informáticos. Shanghai estaría en semiconductores, circuitos integrados, inteligencia comercial, retail, logística, cadenas de suministro. Shenzhen estaría en robótica, diseño, manufacturas y tecnología avanzada. Y Hangzhou en textiles, servicios, e-commerce, turismo, ecología. Foshan y Tangshan en producción cerámica, por hacer algún tipo de distribución, que es un proceso que se ha venido dando. Y es muy importante porque explica en parte las especializaciones empresariales que tiene China ahora, y que por los tamaños, obviamente, y está en el título de esta mesa, tiene que ver con lo que serían las transnacionales chinas hoy día en el mundo, ¿no? Las empresas chinas en el mundo cada vez aparecen más en el Fortune 500, ¿no? En el global. Ya en las primeras 50 empresas chinas del mundo en el año 2020 ya aparecen cerca de 20. Perdón, en las primeras 50 empresas globales ya aparecen cerca de 20 chinas, ¿no? ¿De qué sectores? Todavía petrolero, petroquímico, energético, construcción, banca, seguros, y algunas dos ya, Huawei es una, ¿no? Pero dos ya vinculadas a tecnologías de la información. A mí me queda claro que en los próximos 10 años, en las primeras 50 empresas del mundo, medido por su facturación, van a aparecer por lo menos 30 empresas chinas al ritmo que estamos yendo. Y entonces, hoy en día China también apunta a lograr un tema que tiene que lograr de todas maneras para consolidar su presencia internacional. En la teoría económica, para ser competitivos, necesitas tener al interior de tu economía o donde estés trabajando, porque también puedes estar en otros lados, un nivel alto de productividad. Entonces, desde el punto de vista económico, uno de los grandes desafíos que tiene China por delante es elevar su nivel de productividad, entendiendo por productividad los rendimientos de factores productivos diversos por unidad de tiempo. Y entonces, en parte, China está consciente de esto y está avanzando hacia fomentar gestión por macro ciudades o macro círculos económicos, ¿no? Como la zona económica muy importante de Beijing, Tianjin y Hebei, o la zona económica triangular del río Yangtze. Estas son maneras de bajar costos, de también reducir, de producir eficiencia y reducir tiempos en gestiones de sectores o ciudades que están muy cerca, pero por los tamaños son más que unas ciudades comunes y corrientes, y lograr de esta manera contribuir también al incremento general de la productividad. Y esto obviamente lleva a la necesaria internacionalización, ¿no? Y en este tema de la internacionalización hay pues un primer esfuerzo, yo diría, no político, yo diría, voy a dejarle a mis colegas que tal vez desarrollen más este punto, pero hay más un interés económico. O sea, no puede haber una China de los tamaños que estoy graficando y que conocemos, que no tenga una presencia internacional muy fuerte. No puede existir
porque eso limitaría tremendamente sus capacidades de seguir creciendo y aprovechando, digamos, las ventajas naturales y geográficas que tiene, pero ahora también ventajas tecnológicas. De ahí creo que fue la visión sobre todo de Deng Xiaoping, ¿no? En su momento, de poder entender que el tema económico tenía que estar, por lo menos en ese momento, en primer lugar que el tema político, ¿no? Y lograr que se generara esta reforma y esta apertura, que son los dos grandes fenómenos que han impulsado esta presencia internacional que hoy admiramos, ¿no? Y por supuesto hay fundamentos teóricos, desde los clásicos, Smith Ricardo, hasta Porter, hasta Krugman, que habla de las economías externas, desde el punto de vista económico, que explicarían tranquilamente el proceso que ha tenido China en estos años. Y esto podría decirnos lo siguiente, podría decirnos muy bien, o sea, China es un país continente, China es un país que tiene también recursos naturales importantes, entonces quizás la especialización que debería tener China en este contexto internacional debería ser de productos que están vinculados a esta capacidad natural. Sin embargo, China está en estos momentos en varias líneas de producción de bienes y servicios, avanzando en aquellas que tienen alto componente de tecnología y que tienen, por lo tanto, niveles de valor añadido mayor. El tema de fondo en esta guerra económica, de otras, es quién va a mandar en el próximo ciclo económico, que prácticamente considero está empezando. Y el ciclo que está terminando, estimados amigos, es el ciclo de petróleo. O sea, el ciclo que está terminando es el ciclo de una economía mundial, barcos, aviones, industrias, que estaba basada en el petróleo y derivados, en la industria petroquímica. Y lo que está empezando a ocurrir en el mundo es que esa matriz energética está variando a una gran velocidad hacia energías limpias, hacia energías renovables, y en esas energías limpias y renovables China está tomando una posición ya de liderazgo, ¿no? Sin embargo, yo veía la política estratégica de Estados Unidos y en 2017, es una cita, se decía, el petróleo y las energías fósiles son la base de la energía futura. No sé si la administración Biden ya cambió esto, pero yo, como ustedes seguramente, escuché en la campaña electoral entre el candidato Trump y el candidato Biden una discusión sobre el petróleo, sobre las tecnologías para extraer petróleo que en Estados Unidos existen. Y evidentemente me da la impresión que este elemento, el petróleo, digo yo, sigue siendo un aspecto fundamental de la política estratégica norteamericana. Esto me da la idea que Estados Unidos se está quedando en este punto que para mí es clave en el escenario internacional. China ya está avanzando en todo lo que son tecnologías limpias para incrementar productividad, ahorrar energía, ¿no? Y Estados Unidos llegó tarde y llegó caro. Son conocidas las limitaciones que tiene Estados Unidos en su productividad interna, ¿no? Sabemos las dificultades. Y el mejor ejemplo reciente es la tecnología de celulares y el 5G, ¿no? El 5G es una verdadera revolución, ya está comercializándose. La tecnología 4G que tenemos de celulares todos es una tecnología que nos ha hecho avanzar maravillas, ¿no? Pero eso no significa nada con respecto al 5G que ya empieza. El 5G solo en velocidad significa en algunos casos 100 veces más de posibilidades de velocidad. Pero no solamente es velocidad, es latencia, es mayores interacciones, o sea, simultaneidad, interacción, mejor duración de la batería. Es decir, vamos a tener una gran revolución celular ya. Y en esa carrera, que es un ejemplo de las varias que se pueden decir, pues a pesar del boicot de Estados Unidos a Huawei, ¿no es cierto? La verdad que China llegó primero, ¿no? Huawei lanzó la red 5G en agosto del 2018, ¿no? Y AT&T tenía, digamos, por objetivo terminar su red correspondiente en diciembre del 2008, pero solo lo hizo parcialmente. Además, la estrategia de Estados Unidos de evitar que Huawei, bueno, logró que Huawei no entre a Estados Unidos, pero de evitar que Huawei haga lo propio en sus socios de Occidente, no ha funcionado. Y en estos momentos hay pactos de Huawei con importantes empresas en Occidente que aseguran que, digamos, el objetivo estratégico de parar a China en este punto no está funcionando. China ya es líder mundial en paneles solares. Hace 20 años, China producía partes y piezas que la tomaron de los europeos que llevaron la batuta en este tema. China ha logrado bajar costos, China ha logrado innovar y un panel solar cuesta hoy día la sexta parte de lo que costaba hace 20 años y es de origen chino.
China ya es líder, son autos eléctricos y buses para transporte público eléctrico. De manera que en esta línea, camino a los acuerdos mundiales de París y todo lo que significa la conciencia medioambiental que hoy tenemos en el mundo, China está presente y no está con Estados Unidos, está lejos en este tema avanzando. Y China tiene hoy día una alianza con empresas alemanas de autos para el tema de autos eléctricos. Está un tema con Bolivia para producir baterías de litio, dados los yacimientos de litio que tiene Bolivia y que Perú también tiene, ¿no? De manera que ahí nomás ya vemos viendo por dónde va la política china en este aspecto. Y en otro orden de cosas también conocido, en temas portuarios y navieros, China también está en niveles de bastante avance y liderazgo. Hutchison Port es el primer operador del mundo en términos de portuarios. Y no le sigue ningún norteamericano. El segundo es APM Terminals, que es danés, y el tercero es un árabe, ¿no? De manera que prácticamente, digamos, en esta carrera de la logística del comercio internacional, China ya sacó ventaja y ahí no está Estados Unidos, ¿no? Y, como decía hace un momento, la competitividad la competitividad norteamericana es un problema. Y aquí solamente quiero hacer una reflexión para provocar en mis colegas probablemente un desarrollo mayor cuando intervenga. Hay algo curioso que pasa en la historia. Cuando Estados Unidos ganó, junto con la entonces Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial, tuvo un tema con posterioridad de la guerra fundamental de estrategia. Dijo, ¿qué hago ahora? Gané la guerra, pero el otro ganador es la Unión Soviética y es comunista. Entonces nos vamos a dividir el mundo. Vino la Guerra Fría, pero resulta que yo no quiero que Japón y Alemania, que fueron mis enemigos, sean comunistas. Entonces vino el Plan Marshall y de alguna manera todo este concepto que conocemos, pero lo que no pudo prever Estados Unidos es el tremendo incremento de la productividad que iban a tener Europa y Asia en general, no solo Japón y Alemania, lo que hizo el déficit americano en términos comerciales y el propio déficit fiscal norteamericano, que es uno de los más altos del mundo, se agravaran tremendamente por esa política que tenía lógica desde el punto de vista estratégico, pero resultó un boomerang en términos económicos. Algo similar ha pasado con China, solo que ha demorado un poquito más en verse. No he puesto a Nixon aquí, porque Nixon, en su política exterior, frente a la Unión Soviética, entendió junto con Kissinger que lo que había que hacer para tratar de parar a los soviéticos, en ese tiempo, era tener un tercero en cuestión. Y entonces empezó a abrir la relación con China, a pesar de que internamente no había consenso en Estados Unidos sobre ese tema, pero logró de esa manera poner dos frentes a la Unión Soviética, ¿no? El frente de la OTAN por un lado y el frente de China cerquita. Y consecuentemente, sin saber, o sin quererlo, mejor dicho, generó que 50 años después China estuviera en posibilidad de competirle prácticamente de igual a igual como potencia comercial y potencia económica. Como diríamos, los resultados en política pueden dar el objetivo uno como uno piensa, pero pueden haber otros objetivos que pueden resultar no pensados en el mismo sentido, ¿no? Bueno, la economía norteamericana, por el lado norteamericano, sabemos que tiene problemas, baja tasa de ahorro nacional, modestos gastos, siempre relativamente, ¿no? Gastos en investigación y desarrollo, y todavía un problema en su calidad en educación básica, no en su educación superior, pero sí en su educación básica, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos, y con esto ya estoy terminando, tiene China para superar y lograr consolidar esta estrategia que en un primer momento, digo, ha estado fundamentalmente caracterizada por un gran pragmatismo económico, pero ahora empieza a tener objetivos estratégicos, ¿no? En primer lugar, tiene que fortalecer mucho su sistema monetario y cambiario interno. El yuan no es una moneda global, aunque últimas medidas que ha tomado China con respecto a sus reservas internacionales apuntan a combatir precisamente este tema, ¿no? No tiene mercados financieros muy abiertos, con libertades de entrada y salida, ¿no? Y por lo tanto, un liderazgo mundial obligaría a hacer reformas en el sistema monetario y financiero chino que le den más transparencia, que le den, digamos, más predictibilidad frente a otros competidores que sí tienen esa posibilidad. Hay también un mercado, obviamente, con controles de capitales, y eso es un tema que también China tiene que considerarlo entre sus desafíos. Tienen también problemas en su sector agrícola interno,
sí que tienen que superar, problemas de productividad. Sin embargo, han demostrado grandes reflejos para salir de problemas tan graves como este del coronavirus, pero sin duda el otro tema, ya mirado en un aspecto global que tienen que considerar, es el tema de la autocracia también, ¿no? Es decir, los elementos que allí juegan, pues de alguna manera son los que paralizan a veces algunos de los avances que podrían lograr. Sin embargo, los chinos son muy pragmáticos. Yo quiero compartirles una experiencia personal. Cuando yo era ministro en el año 2008, se hicieron las negociaciones para firmar el acuerdo de asociación estratégica entre China y Perú. Y cuando la delegación china llegó a Perú y se juntó con la delegación peruana, la delegación china dijo lo siguiente: nosotros queremos iniciar la negociación con las ventajas que ustedes le han dado a los norteamericanos. Nosotros teníamos un acuerdo con Estados Unidos vigente, ¿no? De manera que así empezó la negociación. Digamos, no fue una negociación que se inició basado en criterios políticos, sino fundamentalmente, dame lo que le has dado a Estados Unidos y empezamos a conversar sobre otros temas que podemos desarrollar. Y de hecho es un acuerdo de alianza estratégica, o sea que va más allá de un tratado de libre comercio, ¿no? Muy bien. Estos son los 12 pilares del índice de competitividad global. China todavía está en el índice de competitividad global del World Economic Forum entre los 30 primeros países del mundo. Hong Kong ya está entre los primeros 5. Hong Kong como Hong Kong, pero China como continente está entre los primeros 30. Y el gran desafío que va a tener China desde esta perspectiva es avanzar a los 10 primeros lugares. Y claro, algunos de estos indicadores, sobre todo los que más tienen que ver con el tema político y con el tema interno y de mercados financieros, es donde más van a tener que trabajar. Mientras tanto, si solamente consideramos cuáles son las innovaciones tecnológicas que según los entendidos tendrán más impacto en los próximos años, el Internet de las cosas, la automatización del conocimiento, el trabajo en la nube, los avances en la robótica, los vehículos autónomos, la nueva generación genómica, la capacidad de almacenamiento de energía, la impresión 3D o la energía renovable. En todos estos temas, China está trabajando, digamos, de una manera muy importante. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que en 10 o 20 años esta situación que he dicho como parte de los desafíos va a cambiar a favor de China. Obviamente eso va a obligar a los otros actores también a tener algún tipo de reacción, ¿no? Y en América Latina, bueno, el gran problema que dice toda la literatura que hay sobre este tema es que la primera relación que se ha producido entre América Latina y económica, me refiero, entre América Latina y China, ha sido una relación de dependencia por parte de nosotros, los países latinoamericanos, de productos primarios. 4 productos explican el 80% de lo comprado en China. Son soya y aceite de soya, petróleo crudo y derivados, cobre y cátodos de cobre y hierro. Entonces, otro gran desafío que tiene que tener la relación latinoamericana con China es que tiene que ganar en calidad en su composición. Y eso es uno de los temas que seguramente estará en las negociaciones futuras de cuánto acuerdo hay o seguirá creciendo con respecto a la economía y al comercio entre China y América Latina, ¿no? Algunos hablan de una reprimarización, yo no creo en eso, pero sin duda los números ahora ayudan a hablar de ese asunto. Mientras tanto, China sigue invirtiendo en infraestructura, en energía y en sectores importantes extractivos, ¿no? Ya China, por ejemplo, en el caso de Perú, y no es el único caso, es el primer socio comercial en exportación e importación. En Chile también pasa lo mismo. Ya desplazó a Estados Unidos, que fue durante todo el siglo XX el primer socio comercial, ¿no? Y para que miren un pequeño dato, al norte del puerto del Callao, que es el principal puerto del Perú, están construyendo, la principal empresa china está construyendo este puerto, este megapuerto que se va a llamar el megapuerto de Chancay, donde obviamente los números no dan para hacer un megapuerto en Perú solamente con la carga que pueden traer a Perú. Sin duda este es un megapuerto pensado en toda la región y la perspectiva de la cuenca del Pacífico. Entonces, esa es la manera como están trabajando, ¿no? Están ya hablando, invirtiendo y generando condiciones que seguramente en un evento como este, dentro de 2 o 3 años, van a tener una riquísima cantidad de nuevos elementos en favor de una relación mucho más intensa y dinámica. Ahora ya la están desarrollando. Entonces, concluyendo, yo creo que este proceso llamado guerra comercial en realidad es
más que una guerra. Yo le llamaría relación comercial, que tiene sus matices, pero en realidad China está en algunos aspectos ya no en guerra, ya está por encima de la carretera, ya avanzando muchos kilómetros por delante. Hay otros temas en los que sí va a haber disputas y, por supuesto, mi exposición ha sido hablar de China, pero obviamente hay que ver cómo reaccionan los otros actores, ¿no? Entonces los otros actores van a tener que reaccionar para que esta situación también no los descompense tanto. Y ese es el escenario que sí generará seguramente conflictos o posiblemente alianzas que tendremos que ver. Mientras tanto, creo que la relación de China con el mundo y con América Latina en particular revela espacios que no conocíamos hace 20 años y perspectivas que sin duda van a ser parte de la geopolítica de esta región y no solamente tendrán explicaciones de tipo económico. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. La verdad que muy completo y súper entendible. Hay unas preguntas que tengo y al final seguro que las expondré, pero muy interesante, así que muchas gracias. Ahora, por otro lado, vamos a presentar a Francisco Tayana. Él es licenciado en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford, magíster en Estudios Chinos por la Universidad de Pekín, autor de Julio Argentino Roca, un lugar incómodo en el pensamiento nacional, y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. Francisco, muchas gracias también por estar acá y te cedo la palabra. Muchas gracias, Rocío. Bueno, muchas gracias, Sedema, por invitarme. La verdad que es un gusto estar acá en este panel con Enrique, con Gabriel. Enrique, muchísimas gracias por esa presentación tan completa y abarcativa que hiciste. Bueno, yo voy a encarar un poco más esta conversación partiendo de la base un poco de lo que son las relaciones internacionales, la historia diplomática y la geopolítica. Nosotros ahora nos estamos acercando rápidamente al centenario del Partido Comunista Chino el 1 de julio. Esto no solo es una fecha a ponderar por varios motivos, sino que además da inicio a una etapa muy crítica en lo que es la historia de la República Popular China, que es lo que ellos llaman el periodo de entre centenarios. Es decir, esos 28 años que dividen en los 100 años de la fundación del Partido Comunista y los 100 años de la fundación de la República Popular, que se va a dar en el 2049. La dirigencia del país ha puesto esta fecha como la fecha en la cual China va a completar su desarrollo. Es decir, va a dejar de ser un país en vías de desarrollo, en la manera que se autoperciben, para pasar a ser lo que ellos llaman un país socialista plenamente desarrollado o plenamente modernizado. Esto quiere decir que, en términos prácticos, van a alcanzar, digamos, ciertas metas en desarrollo y en el PBI que, debido a las dimensiones de la República Popular China, de cumplirse, sin duda la colocarían firmemente con la primera potencia mundial. Un PBI que va a ser sustancialmente superior al de Estados Unidos y que se estima que tendrá alrededor de un 60% de su PBI per cápita, con unas 4 veces su población, con lo cual entenderán, digamos, las dimensiones de lo que estamos hablando. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el dicho, y estamos entrando en un periodo muy crítico en el cual China tiene que simultáneamente enfrentar a una serie de desafíos concatenados que son, a primera instancia, considerables, pero en otro sentido, digamos, China realmente tiene algunos instrumentos, la verdad que muy potentes para poder ir confrontándolos. Y si algo nos ha demostrado a lo largo de estas más de 7 décadas, la República Popular China es un país que ha mostrado un nivel de flexibilidad y creatividad en la solución a sus desafíos que es realmente envidiable. Pero, ¿cuáles son estos desafíos? En primer lugar, hay un desafío que es en cierta medida inamovible, que es el desafío geográfico. Como bien señaló Enrique, la República Popular es un estado que abarca más de 9 millones de kilómetros cuadrados. En general, digamos, los países de esas dimensiones suelen tener una cierta tranquilidad en su posicionamiento porque tienen, bueno, lo que los, digamos, planeadores estratégicos soviéticos llamaban profundidad estratégica.
Sin embargo, China tiene otra característica, que es el hecho de que China es el país con la mayor cantidad de fronteras internacionales del mundo. China limita con un total de 14 países. También tiene unos ciertos límites marítimos, que dependiendo cómo lo cuentes, con otros 5 o 6 países. A su vez, China es el único país del mundo que limita con 4 potencias nucleares. Un par de ellas, países tan estables como Corea del Norte. Con lo cual, digamos, a primera instancia, China tiene un desafío geográfico importante, al cual se le suma el hecho que China, al día de la fecha, tiene disputas fronterizas con muchos de estos países. Algunos de los cuales son potenciales otras futuras superpotencias, como la India, con lo cual tiene una rivalidad histórica y con la cual tiene una relación bilateral actual subóptima, podríamos llamarlo. A su vez, China tiene otro desafío actual, que es el hecho de que, por un lado, China tiene una creciente dependencia, digamos, por sus dimensiones de importaciones de ciertas materias primas y otros productos manufacturados, que hace que sus vías marítimas sean una arteria fundamental para el continuado desarrollo y crecimiento económico. Que en el caso de China también están ciertamente ligados con la legitimidad del partido y el modelo marxista-leninista alrededor del cual se ha construido la República Popular. Esto no es un problema en sí, si no tomamos en cuenta el hecho de que China tradicionalmente ha sido una potencia terrestre. China, con algunas contadas excepciones, como la temprana dinastía Ming, en general no ha sido una potencia naval, y al día de la fecha todavía le falta un buen trecho para tener lo que se llama una flota de aguas azules, digamos, es una flota militar oceánica. Esto es particularmente importante por 2 motivos. En primer lugar, China, el mar de China se encuentra en cierta medida rodeado por lo que ellos llaman la primera cadena de islas. Una cadena de islas que se extiende aproximadamente del sur de Japón a las costas de las Filipinas. En esta cadena de islas se encuentra la isla de Taiwán, provincia china que desde el fin de la guerra civil se encuentra en manos, digamos, todavía del bando perdedor de la guerra civil, que después se fue reconfigurando, pero que todavía se define y se percibe como el único gobierno legítimo de toda China, y se llama a sí mismo República de China. Yendo más al sur, y esto es el desafío mayor, se encuentra el estrecho de Malaca. El estrecho de Malaca es un estrecho, como lo dice su nombre, entre el sudeste asiático y las islas, que tiene en un promedio de unos 40 kilómetros de ancho, donde está localizada Malasia y Singapur. El estrecho de Malaca pasa una parte sustancial, no solo del comercio dirigido a China, sino una parte muy importante del comercio mundial, y un promedio de alrededor de 100.000 barcos al año. Entonces, la principal arteria comercial del mundo, y está lejos de donde China actualmente tiene proyección de poder. Esto también, en términos estratégicos, es importante la diferencia a tener en cuenta entre poder y proyección de poder. Hay países que internamente pueden tener capacidades muy grandes, como por ejemplo Brasil. Nadie dudaría que Brasil es una potencia militar muy superior a la isla de Seychelles, se podría decir. Ahora, Brasil hoy por hoy no puede invadir Seychelles porque no tiene esa proyección de poder, no es capaz de proyectar fuerza a tanta distancia fuera de sus propias fronteras. Y actualmente el estrecho de Malaca está fuera de la capacidad china de proyectar poder. Un bloqueo naval en el estrecho de Malaca y en las afueras de la primera cadena de islas por alguna potencia naval superior a China, como por ejemplo es los Estados Unidos, sería catastrófico para China, en términos económicos, en términos energéticos y potencialmente en términos humanitarios, porque China hoy por hoy no produce suficiente comida para alimentar al conjunto de su población. Algo que para un país que tiene memoria viviente de una hambruna es ciertamente un tema preocupante. ¿Cuál es la respuesta china a esto, no? Esto se le agrega otro hecho, digamos, ¿no?
Muchas veces escuchamos hablar de cómo el ascenso de China como potencia es una especie de retorno al status quo tradicional. Justo hoy vi un cálculo que hacía un historiador que calculaba que desde la dinastía Han, los primeros años después de Cristo, hasta las guerras del opio, China representaba alrededor de entre un cuarto y un tercio de la economía global, dependiendo de las épocas y dependiendo de los cálculos. Entonces hay una línea argumentativa que dice, bueno, finalmente no está pasando nada nuevo en el mundo porque China está volviendo a su lugar natural en el concierto de las naciones. Eso es cierto en muchos aspectos, excepto por uno particular. La situación actual de China es fundamentalmente distinta a cualquier otra que se haya enfrentado en su milenaria historia, porque nunca China se encontró en un momento en el cual era tan dependiente del resto del mundo y el resto del mundo tan dependiente de China. Cosa que para un país que se llama a sí mismo el Reino del Medio y que tradicionalmente su filosofía política se jactaba de su autosuficiencia y su autarquía, es una condición bastante novedosa, que hace, digamos, que para la dirigencia de Beijing hayan desafíos a los cuales no se han enfrentado antes. ¿Cuál es, en cierto sentido, la respuesta estratégica y de largo plazo a esta coyuntura? Bueno, tiene varios elementos. Fundamentalmente lo que tiene es la iniciativa de la Franja de la Ruta, digamos, este colosal conjunto de inversiones en infraestructura que originalmente iban a abarcar Eurasia, pero ya han pasado varios continentes y se considera la Franja de la Ruta en África y en América Latina y en el Ártico, y en cualquier momento anunciarán la Franja de la Ruta en la Luna. Pero digamos, la Franja de la Ruta le permite a China salir un poco de lo que la dirigencia en China siempre ha temido, que ellos llaman el encierro estratégico, no ser encerrado por varias partes, sino poder romper ese cerco. Esto lo hace de dos maneras. Por un lugar, la Franja de la Ruta consiste en la construcción de un montón de puertos alrededor del Océano Pacífico, Índico y en otras partes que le permitan a China movilizarse de otra manera por los océanos. Por otro, también involucra la construcción de un montón de puertos, aeropuertos, gasoductos, túneles, puentes, autopistas a lo largo de la masa continental euroasiática. Esto es lo que le da a China es la capacidad de evitar ser encerrada por un bloqueo marítimo. Al construir estos, digamos, canales y estas arterias a través de Oceanía y a través de numerosas fronteras nacionales, muchos de los cuales incluyen países bastante adversos a los principales rivales de China, como por ejemplo Irán, que no solo el año pasado firmó un acuerdo por una inversión de $4.000 millones, de $400.000 millones en un plazo de 25 años, y que acaba de elegir una figura de la línea dura de la República Islámica, Rising, la semana pasada. Esto le permitiría a China evitar cualquier posibilidad de un bloqueo. A esto se le agrega el hecho de que China viene haciendo inversiones sustanciales a lo largo de sus Fuerzas Armadas en un proceso de modernización y profesionalización, dentro de la cual la Armada del Ejército Popular de Liberación ha recibido fondos cada vez mayores. Y China está en un proceso de construcción marítima muy importante. Es un país que hasta hace 10 años no tenía portaaviones, ya han construido 2 portaaviones, el primero se lo compraron a Ucrania y es un portaaviones más pequeño de clase Kirov, eso lo desarmaron, lo rearmaron, y con lo que aprendieron eso de retroingeniería han podido hacer el segundo, y parecieran estar armando un tercero ya a otra escala y en un modelo más parecido a los superportaaviones estadounidenses. Además, han invertido mucho en una serie de sistemas de armas complementarios que le permiten justamente apoyar esta construcción marítima. El año pasado China pasó a tener la flota más grande del mundo, aunque este es un titular que no hay que exagerar su importancia, ya que las marinas se tienen que medir más que en cantidad de barcos, en tonelaje, que es lo que te da, digamos, el tamaño real de un barco. Digo, una marina de 5 barcos pueden ser 5 boleros, pero frente a un portaaviones no es significativa. Estados Unidos sigue controlando los mares y ese sigue siendo el fundamento principal de su hegemonía mundial.
Estados Unidos es lo que se conoce como una talosocracia, digamos, es una potencia marítima, como lo fue el Imperio Británico o la Atenas de la Antigüedad. China ha entrado en esa competencia y fundamentalmente China no tiene que desplazar el poderío naval estadounidense en el mundo. China tiene que asegurar poder desplazar el poderío naval estadounidense en su propio vecindario. La combinación de estos factores, digamos, y la red de alianzas que está construyendo China a lo largo de Eurasia, África, Latinoamérica, le dan nuevos interlocutores y nuevas opciones. De particular importancia, digamos, en este esquema es Pakistán y Myanmar, que son dos países fronterizos con China, que además le darían acceso directo al Océano Índico, que le evita por un lado el Estrecho de Malaca y además flanquea a India, que es uno de sus principales rivales regionales. Por otro lado, China se enfrenta a una serie de desafíos internos. Fundamentalmente, el desafío social y económico más grande al que se enfrenta China son los resultados de la implementación de la política de hijo único. China ha tenido un envejecimiento algo prematuro de su población debido a esto y está frente a una pirámide poblacional un tanto compleja en la medida que la gente tiene cada vez menos hijos y las políticas de 2 hijos y ahora 3 no han revertido las tendencias generales, digamos, en la tasa de natalidad de la sociedad china. Si bien algunos analistas occidentales apuntan a esto como, digamos, los fracasos de la política de Beijing y cómo Beijing está intentando cambiar la opinión de la gente largando su política de 3 hijos, me parece que esto es algo apresurado. Creo que fundamentalmente el sentido de largar ahora y permitir 3 hijos, más que incentivar a un aumento de la natalidad, tiene por finalidad no perseguir y no castigar innecesariamente a gente que tenga efectivamente 3 hijos, cuando esto no tiene un impacto mayor en la sociedad, y no someterlos a los castigos más bien draconianos que solían acompañar a su política de natalidad. No, por otro, la estrategia fundamental china para poder lograr superar esto, y esto se ve claramente en el 14º plan quinquenal que se aprobó en marzo, es poder equilibrar el envejecimiento de su población a través de la implementación de nuevas tecnologías como la automatización, la inteligencia artificial, el 5G y todo este gran paquete de innovación tecnológica que lo que le permitiría es aumentar la productividad de su país y con eso ir complementando, digamos, una población más envejecida, al mismo tiempo que estarían relajando sus políticas urbanas, que permitiría mayor inmigración del campo a la ciudad, y esto ayudaría, digamos, a aumentar el consumo y con eso permitir que su mercado interno logre volverse el motor principal de su crecimiento, como lo quieren desarrollar en su llamada política de doble circulación internacional y doméstica. Si China logra hacer, además, como lo mencionó Enrique Altazar, China también está haciendo masivas inversiones en renovar su matriz energética, apostando fuertemente a energías renovables, a la hidroeléctrica y a la nuclear. Quiere llegar a un máximo de emisiones de carbono en el 30 y quiere tener neutralidad de carbono para el 2060. También con esto aliviando un poco el impacto ecológico que China le produce tanto internamente como en el resto del mundo. Esto además aliviaría algunas de sus dependencias externas, como el hecho de que China es hoy por hoy el importador más grande de petróleo. Si China logra en los próximos años modernizar y expandir sus fuerzas armadas a los niveles que proyecta, logra evitar esta trampa demográfica en la que actualmente se encuentra y logra a través de la innovación superar el envejecimiento de su población. Logra efectivamente reestructurar las líneas del comercio internacional, asegurándose un lugar y varias alternativas en la masa euroasiática. China sin duda está posicionada para continuar expandiendo su economía, para pasar a ser la principal economía del mundo y con eso finalmente lograr una
posición inexpugnable, que es algo que fundamentalmente hoy China no tiene y Estados Unidos sí. Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, es uno de los países más grandes del mundo, con la mayor cantidad de recursos, autosuficiente en energía, flanqueado por 2 océanos, con la armada más poderosa y en un continente en el cual no tiene ninguna clase de rival hegemónico, flanqueado solamente por Canadá y México, 2 países que están claramente bajo la órbita de Washington en materias centrales de seguridad nacional. China tiene que replicar eso de una manera mucho más esforzada debido a los desafíos geográficos a los que se enfrenta. Sin embargo, no está lejos de ser imposible y cuenta, como hemos dicho, con varias estrategias complementarias y simultáneas para terminar asegurando y consolidando su postura en el escenario internacional. Sin embargo, en todo esto hay un talón de Aquiles. Y ese talón de Aquiles se llama Taiwán. Y Taiwán es un asunto complejo por varios motivos. En primer lugar, atrás quedaron los días en los cuales se pensaba que a mayor intercambio comercial y lentamente Taiwán iba integrándose en el continente y el modelo de un país, 2 sistemas que se había implementado en Hong Kong y en Macao podía en un momento ser una alternativa cada vez más atractiva y cada vez más los taiwaneses iban a gravitar hacia el resto de China. Eso fundamentalmente, por lo menos por una generación, ha quedado invalidado como opción tras los disturbios y la situación en Hong Kong. Hong Kong está firmemente bajo la órbita de Beijing. Pueden haber disturbios, pueden haber protestas, pero fundamentalmente Hong Kong no es un territorio que Beijing esté en condiciones de perder ni que vaya a perder. Distinto es el caso de Taiwán. El caso de Hong Kong, que reverberó fuertemente dentro de la sociedad taiwanesa, le dio un impulso muy significativo al nacionalismo taiwanés, que es un fenómeno político de los últimos 20, 30 años que ha ganado cada vez más terreno. Y de hecho, el partido actual, el Partido Demócrata Progresista, acaba de ser reelecto el año pasado con una de las victorias más arrasadoras en la historia democrática electoral de la isla, ganando por un 58% de los votos. Por un lado, digamos, esta teoría de que Taiwán iba a gravitar hacia China parece ser cada vez más lejana. Por otro lado, Taiwán es una parte central de todo este armado porque queda justamente en el centro de toda esta primera cadena de islas de las que estuvimos hablando. Y Taiwán es, en efecto, no solo una isla de 23 millones de personas con una de las 20 economías más grandes del mundo, o en 25 en cualquier caso, es productora de líder mundial en algunas industrias bastante clave como los semiconductores, sino que además, en términos estratégicos, Taiwán tiene otra característica. Taiwán es esencialmente un portaaviones que no se puede hundir, que queda justo en el frente de la costa china y que de separarse definitivamente, de declarar su independencia y de aliarse militarmente con Estados Unidos, digamos, permitiría tirar abajo esta arquitectura de seguridad. ¿Cuál es la situación delicada con esto? Taipei, Beijing y Washington fundamentalmente se dan cuenta de la misma cosa. Si Taiwán quisiera ser independiente, es ahora o nunca. Es en los próximos años, algunos dicen ya pasado el 2025, sería demasiado tarde. Es ahora o nunca. Porque todavía nos encontramos en una situación en la cual no esté claro que el Ejército Popular de Liberación esté en condiciones de retomar Taiwán en los plazos que necesitaría, es decir, 2 semanas, porque ese es el tiempo en que llegarían refuerzos de las bases estadounidenses en Guam y en Okinawa, a las cuales potencialmente se podrían sumar otros aliados como Japón o Australia. Son 2 semanas. Taiwán también es una isla compleja de reconquistar por muchos motivos. Taiwán la separa un estrecho de 150 kilómetros de mar, un mar que es complejo, que tiene temporadas de tifones, que tiene temporadas de lluvia, que tiene temporadas de niebla. Fundamentalmente a Taiwán la tendrías que atacar o en abril o en octubre,
Hay 14 playas en las que podés desembarcar, no 15, 14, está estudiado, son fáciles de defender, tiene un terreno montañoso complejo y está armado hasta los dientes, y Estados Unidos le sigue vendiendo armas de última tecnología. ¿Esto quiere decir que el Ejército Popular de Liberaciones no esté en condiciones de hacerlo? No. Y ese es el problema, no se sabe, ni para un lado ni para el otro. Ni hay una certeza que Beijing no está en condiciones de poder llevar adelante este operativo como era la situación en los 90, o de desafiar el poderío estadounidense, ni está tan claro de que no puede hacerlo. Y el problema es que en cierto sentido nos encontramos, hay muchos de quienes hablan de una nueva Guerra Fría. Me parece que esto es fundamentalmente falso por muchos motivos, entre ellos que la Guerra Fría fue una disputa político, filosófico, ideológica muy particular y un fenómeno muy extraño en la historia mundial. No, nosotros nos encontramos más bien, si vamos a hacer analogías, nos encontramos en la Europa del Titanic, esa Europa de 1910. Una Europa, un mundo, digamos, multipolar, con varias grandes potencias. No es el mundo bipolar de la Guerra Fría, es un mundo donde hay cada vez más actores. Está Estados Unidos, está China, pero también está Rusia, la Unión Europea, Japón, está la India que está ascendiendo, hay potencias regionales que parecieran estar en ascenso, Turquía, Irán, hay muchas incógnitas, pero hay un gran desarrollo tecnológico y por ahora hay paz. Fundamentalmente hace mucho tiempo que no ha habido ningún conflicto entre grandes potencias. Estamos en 1910. Y de la misma manera que, esto no es por ser alarmista, pero sí hay un punto que hay que remarcar, al igual que en 1910, actualmente hace mucho tiempo que no ha habido un conflicto entre grandes potencias. Lo cual, por un lado, o sea, por muchísimos motivos, esto es una gran noticia, pero hay una cuestión en particular que es preocupante, que es el hecho de que hoy por hoy no sabemos lo que hacen las armas modernas. Estados Unidos hace 2 años largó su nuevo clase de portaaviones, el Gerald Ford, que cuesta $12.000 millones. Y está equipado con un cañón láser. China, por otro lado, tiene sus misiles DF-21D, que sostiene que están preparados y diseñados para destruir portaaviones, que ha sido el arma hegemónica desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaría si el portaaviones Gerald Ford de $12.000 millones se encuentra con la artillería mistilística china? La verdad absoluta es que no tenemos la menor idea y lastimosamente solo hay una manera de averiguarlo, que esperemos que no suceda. Pero la actualidad es que estamos en esto, estamos en un periodo crítico que se va a extender en estos próximos años hasta que solo puede ser evitado por el crecimiento ininterrumpido de la República Popular China, que simplemente por, digamos, su expansión logre pacíficamente establecerse como la potencia indiscutida en el este del Pacífico, en el oeste del Pacífico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. También bastante amplio, la verdad que muy bueno. Hay un par de preguntas ya, así que al final las diré. Así que muchas gracias de nuevo. Voy a hacer un breve comentario antes de presentar a Gabriel, que ya está abierto el link para que puedan, el chat de asistencia de YouTube ya está abierto para que puedan hacer sus preguntas. Así que hagan todas sus preguntas ahí y al final vamos a elegir algunas y así se puede armar un mini debate y un ida y vuelta. Así que, bueno, nuestro último ponente, Gabriel Merino, él es doctor en Ciencias Sociales, investigador adjunto del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Además, es coordinador del grupo de trabajo de Claxo, China, y el mapa del poder mundial. Gabriel, es un placer y gracias por estar, así que te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Rocío. El placer es mío. Le agradezco también a SEDEMA por la invitación y lo felicito por las iniciativas, por el espacio y, por supuesto, un enorme gusto estar con Enrique, con Francisco en este panel de lujo. Y les agradezco, de hecho, también las exposiciones en las que aprendí mucho. Bueno,
En mi caso voy a también compartir pantalla, no tanto por las primeras diapositivas, que son más de orden, sino por algunos cuadros y algunos datos que quería mostrar, que tienen más que ver con el tema de hegemonía en disputa, transnacionales, guerra económica, comercial, etc. Primero también me gustaría, para introducirnos de alguna manera, contextualizar el tema de la guerra económica. La guerra económica que estamos viviendo es parte de la transición histórico-espacial que atravesamos, ¿no? En estos procesos en el sistema mundo moderno que transita, ¿no? En hegemonías, crisis de hegemonías y momentos de caos sistémicos, por ejemplo, al que se refirió Francisco anteriormente, sobre todo el periodo entre guerras, ¿no? La crisis de la hegemonía británica, el surgimiento en el medio de la hegemonía estadounidense, la disputa interimperialista en ese momento entre grandes potencias, la gran crisis económica del 29, en el marco también de una transformación tecnoproductiva muy importante, ¿no? Esa fue la anterior gran transición. La gran diferencia de esta transición, que yo indico que ya hacia principios del siglo XXI transitamos una crisis de hegemonía, es que lo que emerge es algo distinto, no es una potencia occidental capitalista clásica como la sucesión que hubo en el sistema mundo moderno, sino que es Asia-Pacífico con otras características, con otro modelo de desarrollo. Entonces es una diferencia fundamental porque hay una transición que va hacia un cambio de sistema mucho más profundo y con mucha más incertidumbre, y donde también los parámetros, categorías y visiones que tenemos para analizar las anteriores transiciones no nos sirven tanto, porque tenemos que construir un nuevo arsenal teórico, metodológico y categorial. Entonces me parece que eso es clave. Obviamente en esta transición, y siempre en relación a la acumulación económica, hay una acumulación de poder que se asocia a la dinámica geopolítica. Hay en disputa 6 dimensiones fundamentales de poder, que todos los polos de poder intentan ser parte de esta disputa o avanzar. Una, sin duda, es la que hoy nos convoca en este panel específico, que es lo tecnológico productivo, ¿no? Esa dimensión. Y que está hoy más fuerte que nunca, ¿no? Con las sanciones sobre Huawei, la prohibición para que se expanda las redes 5G con tecnología china en Estados Unidos y en países aliados, las sanciones económicas, etcétera. Pero bueno, también hay otras dimensiones de poder en disputa: la financiero-monetaria, el control de recursos naturales, materias primas, etcétera, los medios masivos de comunicación y las plataformas de información y comunicación, las armas de destrucción masiva de los complejos industriales militares, a la cual también recién hacía referencia con mucha precisión Francisco, y anteriormente también con el tema tecnológico productivo había muchos datos muy interesantes que hacía mención, y en lo financiero también monetario que hacía mención Enrique, y el tema de matrices y visiones ideológicas. Ahora bien, es importante observar que estas dimensiones de poder y los distintos polos de poder tienen distintos umbrales estatales, distintas capacidades, escalas, y sin lugar a dudas, lo que expresa la emergencia de China es una nueva escala, porque es un estado continental de 1.400 millones de personas, que representa 1/5 de la población mundial, y es un desafío sistémico central, porque en el sistema mundo moderno, capitalista como lo conocemos, no existió nunca una situación donde puedan emerger hacia el centro de la economía mundial, o sea, abandona el lugar de periferia y semiperiferia, semejante magnitud poblacional. Sería un desafío sistémico al propio sistema. O sea, eso me parece central. Y también es central identificar que aquellos estados, sociedades, polos de poder, bloques regionales, que no desarrollen estas capacidades, estas 6 dimensiones de poder, evidentemente van a periferializarse en esta transición, y aquellas que logren desarrollar esta dimensión de poder podrán avanzar. ¿Qué es otro elemento clave que, bueno, no aparece en esta diapositiva, pero me interesaba igual remarcarlo? Es
que China, que lo marcó Enrique, esto también, aprovecha la globalización, ¿no? Y el proceso, los 70 y 80, ¿no? El acercamiento con Estados Unidos para romper el frente de la Guerra Fría con Moscú, y eso es un cambio geopolítico fundamental, y desbloquea ahí la capacidad de desarrollo, pero lo hace desde un proyecto propio, no lo hace desde una condición de subordinación estratégica como Alemania y Japón. Y tampoco lo hace, ¿no? Bajo el consenso de Washington, sino lo hace con un modelo propio, manteniendo la centralidad de las empresas estratégicas de Estado, manteniendo la propiedad colectiva de la tierra, manteniendo la planificación como elemento central en la economía a través de los planes quinquenales. Es decir, también lo hace desde otro lugar. Obviamente Estados Unidos tiene que hacer eso porque enfrentaba un conjunto de crisis y situaciones en los 70 y 80, un conjunto de contradicciones que hoy no tenemos tiempo de desarrollar, pero que China aprovecha. Ahora, lo aprovecha desde capacidades que fueron adquiridas a partir de la Revolución Nacional y Social de 1949. Es inentendible China sin esa Revolución Nacional y Social que corta, como le llaman ellos, el siglo de humillación o la condición de semicolonia de las potencias occidentales y de Japón. E inicia un proceso de construcción de poder nacional. De hecho, antes de las reformas del 78 pro mercado, China entre el 49 y el 78, y a pesar de algunos desastres como el gran salto adelante, creció en promedio 6% y se mejoraron todos los indicadores de salud, de educación, y ni que hablar en términos de fortalecimiento de sus fuerzas armadas y de sus capacidades de defensa. Bien. Ahora, hay un año clave y un momento clave que es 1999 y 2001. ¿Por qué yo considero que ese año es clave? Porque justamente ahí comienza una reacción contra el mundo unipolar, contra el orden mundial con centralidad en Washington, contra la división del trabajo posfordista, o esta división de trabajo que aprovechó China, ¿no? Donde el norte global se especializa en diseño, finanzas, concepción, tecnología de punta y deslocaliza, descentraliza procesos industriales menos complejos a semiperiferias emergentes, China, Brasil, la India, Sudáfrica, ¿no? Lo que Jim O'Neill, gerente de la Goldman Sachs, llamaba a principios de los 2000 los BRICS, porque en realidad de ahí viene el acrónimo, porque eran mercados donde se expandía el capital transnacional y donde emergían a partir de una nueva reinserción en esta lógica posfordista, ¿no? Con estas semiperiferias industriales atadas a nuevas modalidades del centro o del norte global y periferias exportadoras de materias primas. Bueno, ese esquema empieza a haber un proceso de insubordinación a ese esquema y a las jerarquías interestatales establecidas. Entonces, tanto la división del trabajo, el consenso de Washington, el mundo unipolar y las jerarquías interestatales empiezan a ser cuestionadas. Y aparece en el centro de esa cuestión China. No resulta casual que justamente hacia 1999 de 2001 se den un conjunto de procesos que indican este cambio. Por ejemplo, la constitución junto a Rusia de la Organización para la Cooperación de Shanghái, para armar un conjunto de acuerdos en Asia Central e impedir que sobre Asia Central avance Estados Unidos y Occidente. Pero también empieza a haber un cambio fundamental en los planes quinquenales que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, ¿no? Hacia esos años. De hecho, ya en el 2005 aparece toda una cuestión de una remodelación, reestructuración del modelo tecnológico en China y todo un plan de innovación ya muy importante, ¿no? Entonces están estas semiperiferias emergentes que cuestionan ese mundo unipolar. Y de hecho, fíjense que también coincide con cambios importantes en América Latina, con el eje franco-alemán que acelera la constitución del euro, con el ascenso de Putin en Rusia. Es parte de un mismo proceso
en el sistema mundo, de reacción y de construcción de otros polos de poder. A ver, pero hay un momento clave de esto que tiene que ver con la crisis del 2008. La crisis del 2008 es central por varios motivos. Y ahí podemos ver algunas tendencias estructurales de la actual transición. Uno, a partir de la crisis del 2008, el norte global tiene graves problemas de crecimiento. Y eso contrasta completamente con China. Fíjense en este cuadro, lo dice en base a datos del Banco Mundial, el PBI nominal en dólares, a precios actuales. Fíjense que en términos de PBI nominal, la zona euro tiene en 2019 el mismo PBI nominal que en 2007-2008. Y lo mismo Japón, están totalmente estancados. Y Estados Unidos crece, pero como veremos, más que nada exacerbando lo que se conoce como un proceso de financiarización. Emisión monetaria, emisión de deuda para cubrir déficits estructurales, etcétera. Algunas cuestiones que hizo referencia también Enrique. Hay otra cosa fundamental a partir de 2008. Se rompe la fórmula de la globalización, encabezada por este norte global. Esta fórmula de la globalización era que por cada punto de crecimiento del PBI mundial, crecía 2 puntos el comercio mundial y crecía 3 puntos la inversión extranjera directa. Ahora, fíjense en este cuadro que desde el 2008 la proyección de crecimiento del comercio, tal cual tendría que haber, ¿no?, seguido desarrollándose, cambia completamente y el comercio es esta línea gris, acá mucho más baja que era la proyección y bueno, post pandemia la profunda caída. Pero también la inversión extranjera directa sufre una caída abrupta y además un cambio cualitativo importante. La inversión extranjera directa del norte global crece cada vez más el plano financiero de esa inversión extranjera directa y menos de la economía real, y es impresionante lo que empieza a jugar y a tallar China en la inversión extranjera directa y en economía real, o sea, en infraestructura, en adquisición de empresas, sobre todo de energía, materias primas o tecnologías estratégicas, etc. Y acá vemos también esto que decía, el proceso de financiarización de Estados Unidos, una base monetaria que crece enormemente, una emisión acá, fíjense, entre 2008 y 2014, Estados Unidos, la Fed, emite 3,5 billones de dólares para enfrentar la crisis, ¿no? Esta situación de hiperliquidez y a tasas ultra bajas para también exacerbar el endeudamiento. Solo en la pandemia emitió otros 3 billones más, porque la pandemia acelera todas estas tendencias estructurales. Bueno, el problema de la deuda, no me voy a detener tanto en esto. Y algo que marcaba también Enrique, cómo se acelera esta tendencia y mientras hay una situación de estancamiento en el norte global, en Europa y Japón, y de bajo crecimiento, y lo que crece tiene mucho que ver con ese proceso de financiarización, con grandes déficits estructurales, comercial y fiscal en el caso de Estados Unidos. China, por otro lado, crece, cuadruplica su PBI nominal en 2008, triplica sus salarios mínimos, ¿no? Entre 2008 y 2019, y encima esto se acelera con la pandemia. Si la pandemia es un catalizador, un conjunto de tendencias estructurales que tienen que ver con este ascenso hacia Pacífico, China, declive de Occidente y crisis de hegemonía, y que en el plano económico se ve con bastante claridad. Bien, antes de ir a hacer eso, una reflexión. ¿Qué vemos a partir de 2008-2009 y que explica también estos cambios? Además de ser una tendencia estructural, uno es que China rompe la trampa en que se subsumió Japón por ser subordinado estratégico a Estados Unidos desde los 80-90, que tiene que ver con ser el gran financiador de esos déficits estructurales de Estados Unidos. China en el 2008, hasta el 2008 compraba el 49% de los bonos del Tesoro. Esto puede oscilar según el año, pero los bonos del Tesoro, la deuda norteamericana, era comprada por China. A partir del año siguiente compra solo el 19% de los bonos del Tesoro y una masa del excedente
que tiene China lo pasa a mercado interno fuertemente. Lo pasa a mercado interno muy fuertemente. Y hay un cambio cualitativo en su modelo de desarrollo, apuntando más a lo que decía también Francisco, que igualmente sigue siendo un desafío, pero acelerar su desarrollo en mercado interno, su tecnología y la cuestión central, dejar de ser semiperiferia y pasar a centro. Dejar de ser de semiperiferia industrial, ¿no? Subordinada en términos financieros, tecnológicos, defensa y otros, empieza a romper justamente esos monopolios, las dimensiones del poder que comentaba, es decir, ir por un proceso de catch-up o de achicamiento de la brecha y de ruptura de esos monopolios en una escala impresionante y tejiendo un conjunto de alianzas geopolíticas muy interesantes. No es casualidad también que de hecho en 2009 se lancen los BRIC, que después será BRICS, ¿no? Esta entidad donde ya no solo son mercados emergentes, sino estos países pasan a ser polos de poder emergentes como China, Rusia, la India, Brasil, aunque después internamente tengan distintos proyectos estratégicos en pugna y algunos como Brasil hayan quedado rezagados en los últimos años. Bien, ¿qué es clave en esto? Es que ya en 2013, 2012, 2011, pero sobre todo 2013, empieza a haber una fuerte respuesta de Occidente. Y una fuerte respuesta de Occidente a este proceso tiene que ver con algo que mencionaba Francisco, que era, bueno, como que una estrategia de contención a China desde el mar, ¿no? Desde estos poderes talasocráticos o los imperios de mar, para quedarse encerrados continentalmente. De hecho, paso muy rápido porque tiene que ver con esto. Brzezinski ya en los 90 desarrolló que para mantener la primacía mundial de Estados Unidos, Brzezinski, ¿no? que fue uno de los grandes pensadores de estrategia de Washington y de hecho fue asesor de Carter. Él decía, bueno, para mantener la primacía estratégica hay que conservar, Estados Unidos tiene que conservar el control de las dos periferias fundamentales de Eurasia, Asia, Pacífico, Índico y Europa. Y encerrar a los poderes continentales del corazón continental que no tenga capacidad, digamos, de romper ese estrangulamiento. Sobre ello, esta idea más de geopolítica, se desarrolló el tema de expandir la OTAN hacia las fronteras con Rusia y armar una alianza Indo-Pacífico, similar a la OTAN, ¿no? Con protagonismo de la India, Japón, Australia, más Estados Unidos, en lo geopolítico. Pero en lo geoeconómico hay dos grandes iniciativas claves. Una son los grandes tratados de libre comercio, el TPP y el TTIP, el Trans-Pacific Partnership, ¿no? El Tratado Transpacífico y el Tratado Transatlántico, que decía Obama, ¿no? Muy claramente, esto es para imponer las reglas de juego nosotros. Entonces ahí ya empezamos a ver cómo está presente la guerra económica. Nosotros tenemos que poner las reglas del juego del capitalismo del siglo XXI porque si no lo va a poner China o nuestros rivales. Ya lo planteaba Obama, ¿no? Eso, así, con estas palabras. Incluso su secretario de Defensa dijo, firmar el Tratado Transpacífico fue como poner otro portaaviones en el Pacífico, porque es imponerle las reglas de juego de acuerdo a nuestro modelo de capitalismo. Y la otra cuestión central era Hillary Clinton anuncia hacia 2012 el tema de construir una nueva ruta de la seda con centro en Afganistán, ¿no? Es como otra iniciativa fundamental. En ese momento es que China lanza y acelera su plan de desarrollo geoestratégico conocido como Belt and Road Initiative, ¿no? la iniciativa de la Franja de la Ruta, acelera sus alianzas con Rusia y acelera el plan de innovación. Si nosotros vemos ese proceso de 2013 en adelante, vemos que estas estrategias no solo no lograron frenar a China, sino que incluso se frustraron. Se cayó el TPP por orden de Trump, se cayó el TTIP por orden de Trump, la nueva ruta de la seda en Afganistán quedó completamente eclipsada y de hecho ahora se está retirando Estados Unidos de Afganistán, mientras
China avanza con el Belt and Road Initiative. Pero además, fíjense esto, hoy China tiene un PBI industrial que es igual a la suma del de Estados Unidos, Alemania y Japón, pero a partir del plan Made in China 2025, que es el desarrollo en 10 áreas claves de tecnología, donde justamente se propone liderar, ¿no?, en estas esferas clave, o por lo menos alcanzar a los competidores, en algunas cosas liderar, como lo marcaba Enrique, ¿no?, el tema de tecnologías de la transición energética, nueva generación de tecnología de la información y la comunicación, ¿no?, en materia de inteligencia artificial y otras, achicar la brecha en lo que es tecnología aeroespacial. Bueno, pero en ese proceso se da un enorme salto de China, que nos lleva al porqué de la guerra tecnológica. Fíjense, este es el total de patentes, de solicitud de patente por país por año. China tenía en 2008 la mitad que de Estados Unidos, y además, si uno analiza cualitativamente China, no eran patentes de frontera la mayoría, ¿no? Eran más patentes de convergencia que de frontera tecnológica. Ahora, en 2019 esto se revirtió y estas son solicitudes de patente en tecnologías de vanguardia por país en el año 2019. Fíjense, China superando a Estados Unidos. Pero además, sus empresas empiezan a estar en el tope, ¿no?, de las solicitudes de patentes por empresas tecnológicas, con Huawei a la cabeza. No es casualidad que Trump haya puesto el eje, el foco del enfrentamiento a justamente Huawei, que encabeza el ranking de solicitud de patentes tecnológicas, que además encabeza la tecnología 5G a nivel mundial, que vende el 27 o 28% de los equipos en este sentido del mundo, y que dejó muy por detrás a otras tecnológicas. Pero incluso fíjense que las dos siguientes en pedido de patentes son de Asia-Pacífico, porque es toda una región que emerge y se desarrolla. No hay que verlo meramente por país o por potencia, sino cómo se va desarrollando, ¿no?, el espacio geográfico en el sistema mundo. Lo mismo en gastos en investigación y desarrollo. Fíjense dónde estaba China en 2001 y dónde está, ¿no?, ahora en 2017, y ya prácticamente equiparando el gasto en investigación y desarrollo entre Estados Unidos con Estados Unidos. Lo que digo con esto es que este mapa ya no es meramente China el gran taller manufacturero mundial, sino que se está desarrollando como uno de los principales centros productivos tecnológicos mundial, pero en una escala mayor a la de los otros centros. Por lo tanto, como principal centro productivo tecnológico mundial. Y tal es así que además está, algo también que Enrique hacía referencia, en el índice Fortune 500 ha superado en cantidad de empresas, entre las 500 principales por ingresos, ha superado 124, 121 China a Estados Unidos, que también está planteando una otra globalización a la planteada por el norte global en los 70, 80, que es la que está en crisis desde el 2008. Porque de hecho, gran parte de esas 24 empresas chinas son en realidad grandes conglomerados estatales. Bien. Entonces, China tiene este avance que les describí, y además, si uno analiza a futuro lo que puede suceder, si bien se observa un conjunto de obstáculos, no está teniendo Estados Unidos la capacidad para limitar ese avance. Veamos, Trump tiró abajo el TPP y el TTIP porque las fracciones de poder que estaban detrás de Trump y los sectores industriales retrasados que representa Trump no quieren tratado de libre comercio, quieren negociaciones bilaterales y no quieren competir de igual a igual con Japón o Alemania, ¿no? Quieren protegerse y en tanto subordinados estratégicos deben ser también subordinados económicos, o deberían aceptar la regla de juego de Estados Unidos. Es decir, patea el tablero en ese sentido Trump.
pero avanza con una guerra de sanciones, ¿no? Una guerra para impedir inversiones de empresas norteamericanas a empresas chinas de tecnología, una guerra con el tema de la seguridad informática, porque las tecnologías de información y comunicación están completamente entrelazadas con los complejos industriales de defensa. De hecho, las tecnológicas de Estados Unidos tienen 5.000 contratos, ¿no? Google, Facebook, etcétera, tienen 5.000 contratos con el Pentágono. O sea, están completamente entrelazadas una con otra, y es el monopolio que está rompiendo China, que tiene obviamente sus implicancias no solo económicas, sino también estratégicas. También avanzó con el tema de sanciones a Huawei, impedir que Huawei invierta en países aliados o cercanos a Estados Unidos, impedir que desarrolle el 5G, etcétera. Ahora, si nosotros vemos resultados, lo digo muy corto porque no tengo mucho tiempo, pero un par de resultados. Huawei, en plena pandemia el año pasado, mientras estaba en el corazón de esta guerra económico-comercial lanzada por Estados Unidos, con sanciones, etcétera, incluso con la hija del presidente de Huawei presa en Canadá por orden de Estados Unidos, creció en el primer semestre el 13%, Huawei. Siguió liderando incluso aún más el tema de patentes, ¿no? E incluso pudo avanzar en un conjunto de inversiones estratégicas claves. Entonces, ahí hay ciertas dificultades para Estados Unidos frenar este proceso de ascenso. Incluso en Biden vemos una continuidad con Trump en cierto aspecto. Acaba, ¿no?, de ampliar las sanciones de 31 empresas, impedir que inviertan capital norteamericano en 31 empresas chinas. La acaba de ampliar Biden a 59. Entonces, lo que indica Biden es que la guerra comercial es una política de Estado de Estados Unidos, más allá de este enfrentamiento entre globalistas y americanistas. Ahora, esa ampliación no está teniendo el efecto que busca Washington, e incluso sus propias empresas le reclaman a Biden que sus propias empresas tecnológicas y financieras le reclaman a Biden que guarda con este problema porque con estas sanciones, con estos impedimentos, porque pueden afectar mucho el desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Y otro resultado negativo era que, por ejemplo, una de las guerras centrales estaba en el tema semiconductores. En semiconductores, Estados Unidos tiene una cierta primacía sobre China, no tanto Estados Unidos, sino también aliados, ¿no?, de Corea del Sur y de Taiwán. Ahora bien, China hasta hace pocos años producía el 3% de los semiconductores del mundo, hoy produce el 15%. Y eso lo hizo en 5 o 6 años. Por otro lado, China logró, con una tremenda inversión estatal, empezar a tener no solo producir esos semiconductores por empresas extranjeras, sino con empresas propias. Es cierto que China todavía produce semiconductores de 14 nanómetros, que todavía están retrasados con los más avanzados de 7 nanómetros. Pero bueno, es algo que lo viene reduciendo muy aceleradamente, y en otras ramas que marcaba Enrique incluso plantea cierto liderazgo. Como algunas ideas entonces para concluir, ¿no?, después de estos datos. Uno, coincido con Francisco en decir que no es una nueva guerra fría, pero lo que yo digo es que y esta guerra económica, guerra tecnológica, sobre todo de Estados Unidos, para impedir, tratar de frenar este ascenso de China, se puede interpretar más como una guerra mundial híbrida, una guerra global híbrida. Fíjense que tenemos, en todas las dimensiones de poder que mencioné, se habla de guerra comercial, guerra de tecnológica, ciberguerra, que ahora de hecho sobre eso hablaron en la cumbre Biden-Putin, ¿no?, sobre acordar ¿no?, algunas reglas de juego de esa ciberguerra, guerra de información, que se multiplica a través de medios informativos, etcétera, guerra financiera, guerras en escenarios secundarios donde se involucran las principales potencias, como en Siria, donde se mezclan
fuerzas convencionales con fuerzas no convencionales. Es decir, se ha multiplicado un conjunto de enfrentamientos híbridos, porque estamos en un sistema mucho más interconectado. China no es la Unión Soviética, porque la Unión Soviética siempre fue semiperiferia en cuanto a lo económico, aunque es centro geopolítico. China está completamente interconectada al sistema mundial y eso le puede dar debilidad, como la marcaba Francisco, pero también una tremenda fortaleza, porque no puedes atacar el taller del mundo sin producir la suspensión misma del sistema económico mundial. Es como utilizar armas nucleares en este momento. Significa la extinción de la humanidad, lo que dificulta desde los 50 para adelante una guerra convencional entre potencias. Entonces, esa guerra convencional está suspendida. Se puede quizás utilizar armas nucleares tácticas, pero... Y también el formato Guerra Fría está suspendido y está este formato de guerra híbrida que lamentablemente se agudiza y esperemos que no siga escalando por el bien de la humanidad. La segunda conclusión es que China está, y esto creo que también lo menciona Enrique, aunque creo que con otras palabras, pero más o menos va a la misma idea, tuvo la capacidad de romper los monopolios tecnológicos de punta del norte global, en algunas ramas, y en las ramas que se encuentra retrasada todavía, está achicando mucho la distancia. La tercera conclusión es que pasa de semiperiferia a centro China, y es engañoso ver en una población de 1.400 millones de habitantes, y que tiene un tamaño, ¿no?, poblacional que es igual a la suma de Estados Unidos, Europa y América Latina, bueno, un poquito menos que eso, pero todo eso, imagínense. Es engañoso ver que, bueno, China es un país de ingresos medios de $10.000 per cápita. Está bien, sí, es de $10.000 per cápita, pero agarrá los 300 millones que son de clase media, ¿no? Y que tienen ingresos similares en poder adquisitivo a los europeos. O agarrá centros tecnológicos como el Valle del Río Delta, ¿no?, con 70 millones de habitantes, un PBI de 1,5 billones de dólares, y donde se pasa el 80% de las tecnologías, las partes para construir los insumos tecnológicos del mundo. Y donde está el gran plan de desarrollo, ¿no?, de las tecnológicas, o alberga algunas de las tecnológicas principales del planeta. Y después, la otra conclusión, y que de hecho está provocando una revisión del modelo económico y social en Estados Unidos, es que hay una ventaja de ese llamado socialismo de mercado a la China, ¿no?, con este papel central de las empresas estatales, de la planificación, de las empresas de pueblos y aldeas, compitiendo en el mercado, pero manteniendo propiedad, distintas formas de propiedad, etc. Le da una ventaja porque tiene una tremenda capacidad de captar excedente y que en lugar de financiarizarse va directamente a financiar desarrollo productivo y economía real y saltos tecnológicos constantemente. Y no es casualidad que Biden, tomando nota de eso, lance justamente para poder competir un tremendo plan de inversiones estatal por billones de dólares destinado a lo tecnológico, pero también a tratar de mejorar el nivel de vida de los norteamericanos que el capitalismo financiero neoliberal viene socavando desde los años 80. Me parece que estamos en ese mundo. Coincido que no quiere decir que esto que China ganó, faltan 30 años por lo menos para saber eso y de disputa. Creo que no vamos a una nueva hegemonía, por lo menos en los próximos 30 años, sino que lo que vamos a es a un proceso de desorden global y caos sistémico, no en sentido caos que se viene abajo del mundo, sino esos procesos de transición de 30 años, ¿no?, donde todo el sistema está en plena transformación y China va a ser indudablemente protagonista de eso, y bueno, las tecnológicas, su capacidad para copar con sus transnacionales en el mercado mundial y todo su desarrollo en distintas esferas están siendo claves para eso, aunque tenga también muchos desafíos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahí aplaude. Muchas gracias. Amplio, la verdad que muy bueno, muy bueno. Lo que veo es que entre los tres se complementaron muy bien muchos temas, así que muy bueno. Voy a hacer algunas preguntas. Quien quiera responder lo hace.
Y voy a aclarar algún error. El link que está abajo acá en YouTube es el link para confirmar la asistencia, ¿sí? Así que aclaro eso por las dudas. Ahora voy a seguir con las preguntas. La primera es, ¿Taiwán como zona fronteriza resolvería su problema como reunificación o independencia? ¿O falta una perspectiva descolonial y de diálogo sostenido entre China comunista y Taiwán? No sé quién quiere responder. A ver, no sé bien a cuál te referís que es, digamos, el problema de Taiwán específicamente, digamos, me parece que hay varios, la cuestión de Taiwán son varios problemas por distintos lados. En primer lugar, para, digamos, la RPC hay un problema grande si Taiwán fuese a declararse su independencia. Lo cual no quiere decir que la situación actual, digamos, el status quo sea un problema para China. No, Beijing podría extender el status quo de Taiwán indefinidamente y lo inmediato no es un desafío, digamos, o un peligro para sus intereses. Lo sería si Taiwán profundizase relaciones militares con Estados Unidos o si intentase declarar su independencia. Eso tiene motivos estratégicos importantes y además tiene motivos simbólicos importantes. Vos pensás que mucha de la legitimidad, digamos, del partido también se basa en el hecho de que puede justamente llevar a cabo la liberación total del país. Y el motivo por el cual el Ejército Popular de Liberación sigue siendo el Ejército Popular de Liberación y no el Ejército Popular es porque su misión fundacional, que es la liberación del conjunto del territorio chino, no ha sido completada, que vendría a ser la unificación de Taiwán. En cuanto a la situación colonial, muy similarmente al tema de las Islas Malvinas, y por eso es, digamos, uno de los pilares muy importantes en la relación bilateral entre ambos países, no se aplica por jurisprudencia del derecho internacional, no es aplicable ni la descolonización ni la autodeterminación de los pueblos en el caso de Taiwán. Porque si bien antiguamente hay digamos, unos pueblos originales de Taiwán, estos fueron desplazados en su inmensa mayoría por los Han, digamos, en general cuando se habla de los chinos se habla de la nacionalidad Han. Los Han mayoritariamente desplazaron a los pueblos originarios de Taiwán a partir del 1600 y sobre todo a partir de 1949 la cantidad de Han que se desplazaron del continente y que fueron gran parte de la élite china, gran parte de la administración del régimen Kuomintang y el ejército del Kuomintang, que era como 1 millón de personas, en una isla que tenía alrededor de 6, también cambiaron mucho, de una manera muy súbita, también la composición demográfica de la isla. Y Naciones Unidas dice explícitamente que no se aplica el principio de autodeterminación de los pueblos por un grupo que fue beneficiario de un proceso de colonización. O sea, los Han que pasaron a China, que ahora son la inmensa mayoría de la población, no pueden pasar ahora a definirse, según el derecho internacional, como pueblo taiwanés y por lo tanto reclamar ese derecho, similar a lo que pasa con los isleños en Malvinas. Bueno, muchas gracias por responder. ¿Quieren decir algo más? No, porque no llegué por ahí a decirlo, pero quería decir algo de Taiwán, pero no tanto de Taiwán en sí, de la estrategia china. A mí me gusta la metáfora de Kissinger, que dice que los chinos juegan más al Go, ¿no? Ese juego de mesa, al Go, que al ajedrez. Donde el juego de mesa, ¿no? Que tiene mucho de estrategia de aproximación indirecta, tiene como elemento central rodear las piezas y llegar a una situación donde uno come una pieza en función de que impide cualquier otro movimiento y gana el juego a partir de imponerse en el tablero en la mayor cantidad de lugares. Fíjense lo que pasó en Afganistán. En Afganistán, China no tiró un solo tiro. Afganistán, esa guerra empieza a los 2-3 meses que China y Rusia largan la Organización para la Cooperación de Shanghái con los países de Asia Central, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, ¿no? Y
justamente Afganistán está en la zona sur de eso y siempre fue un estado tapón importante en su momento entre la India británica y el Imperio ruso. China empezó a invertir desde hace muchos años en Afganistán, pero decía, no terminó rodeando esa posición. Primero, la Organización para la Cooperación de Shanghái y su avance. Después, por los acuerdos con Pakistán, por el lanzamiento y el desarrollo del Belt and Road Initiative, y ahora, esto último, que fue el gran acuerdo con Irán. Occidente perdió esa posición. Ya estaba casi retirado y se termina de retirar, y además viene invirtiendo enormemente en 2014 en adelante. Y China absorbe más que conquista, en el sentido occidental de la palabra. Me parece que pensar Taiwán también implica pensar en ese sentido. China tiene completamente entrelazada la economía de Taiwán también, por otro lado. Entonces Taiwán tiene que equilibrar estratégicamente. Por un lado sí, equilibra con Estados Unidos, pero por otro lado, las empresas taiwanesas de semiconductores viven gracias a China, y un montón de empresas taiwanesas. Entonces, y aparte las reformas pro mercado del 78 tiene como una de las centralidades la diáspora china, de la burguesía china, que en parte es taiwanesa también. Entonces digo, entrelaza, va conquistando a partir de absorber, entrelazar, de generar interdependencia, y así me parece que tenemos que pensar la estrategia de Taiwán, que para ellos es de acá a 30 años. Enrique no quiere decir nada. Sobre este tema no. Listo. Bueno, gracias por las dos respuestas. En particular, este tema de Taiwán es algo que me interesa bastante. Así que muchas gracias por las dos respuestas. Adquirir mucho conocimiento. Así que gracias de nuevo. Otra pregunta que tengo es, ¿Europa podría volver a hundirse como el Titanic, como en los años 30, o solo le puede ocurrir a la Unión Europea? A ver, yo creo que Europa perdió su gran oportunidad de ser un actor protagónico como Europa en el liderazgo mundial. Y es que el proceso europeo tampoco es sencillo, ¿no? Realmente no nos olvidemos que allí se generaron las dos guerras mundiales que conocemos. Entonces es un desafío permanente. Han logrado avanzar muchísimo. Hay un autor que se llama Bela Balazar, que por los años 50 planteó lo que serían las etapas que tiene que seguir un proceso integrador, ¿no? Que van desde la zona de libre comercio, que sería el equivalente legalmente a un tratado de libre comercio, ¿no? Y que implica, pues, total movilidad de mercancías al interior de los países miembros. Luego la unión aduanera, que es una política común hacia el resto que no forma parte del grupo. Esas dos primeras etapas son estrictamente económicas y comerciales. Europa, prácticamente cuando empezó con la Comunidad Económica Europea, tenía antecedentes de estos dos elementos, y por eso pudo afianzar desde la idea de Schuman y el Tratado de Roma, etcétera, un esfuerzo que avanzó rápidamente en ese tiempo. El tercer componente ya es un poquito más complicado, es el mercado común, porque ahí no solamente tienen que movilizarse rápidamente las mercaderías, sino los servicios, las tecnologías, el dinero, las personas. Las fronteras se abren totalmente, hay una sola aduana, un solo sistema, digamos, de calidad sanitario, etcétera. Eso le demoró a varias décadas a Europa y lo consolidó en 93, ¿no? Entonces ahí tenemos ya un mercado importante. Es un avance significativo. Si la Unión Europea no existiera, las crisis que a partir del 2008 tuvieron países importantes y un poco antes otros, España, Portugal, Grecia, no hubieran podido salir tan fácilmente y hubieran tenido una gran repercusión en el resto del mundo, porque ahora vivimos en una economía muy global. Pero el mercado común logró consolidar ese esfuerzo y a partir de ahí han avanzado en la siguiente etapa, que es la cuarta, que es la unión económica. Esa es más complicada todavía porque implica tener, por un lado, una política presupuestal y fiscal común, la tiene Europa, pero por otro lado una moneda común y un banco central común. Y aunque el ECU ya existía como moneda digamos, unidad de cuenta, realmente el euro es la moneda que logró el objetivo de la unidad monetaria, con los tratados de Maastricht.
Hasta ahí el avance de la Unión Europea y un avance, yo diría, muy importante. Sin embargo, a partir de ahí, pasar a la siguiente etapa es lo más complicado, porque la etapa última es la etapa de integración política. Ahí implica una sola constitución, ahí implica un solo gobierno, aunque los gobiernos europeos miembros de la Unión rotan en la coordinación, digamos, todavía no hay un supragobierno como lo tiene Estados Unidos, que tiene completadas todas las etapas, ¿no? Entonces, este proceso que he relatado en sus etapas también plantea complicaciones. Y una de esas complicaciones es que hay que concordar con los veintitantos miembros de la Unión todos los temas. Y en esos temas, algunos no son fáciles de concordar, muchos de ellos de carácter político y estratégico. Entonces, por ejemplo, la Constitución, para convertirse en la Constitución Europea, tiene que pasar por referéndums en todos los países europeos. Y en algunos países pasó por referéndum y ganó el no. Entonces, ahora tenemos ahí una situación que claramente pone a Europa en un freno en su proceso integrado. Eso por el lado del proceso integrado. Pero por el lado económico, lo que aprendimos después de la crisis del 2008 es que Europa, el estado de bienestar que tenían países como, por ejemplo, Francia, incluso otros países de la Unión Europea, pero Francia es para mí el ejemplo más importante. Un estado de bienestar con un estado que daba subsidios al transporte público, subsidios a la educación, subsidios a salud, de manera que era el paraíso para los migrantes de todas partes del mundo llegar allí. Eso terminó, porque lo que aprendimos es que con la crisis de los últimos años es que Europa financió buena parte de ese estado de bienestar con deuda. Y ahora los países han tenido que hacer reajustes. Y por eso en todos los países hay hoy día conflictos, porque nadie quiere perder lo que ha ganado. Nadie quiere perder los beneficios que ha ganado, menos en transporte, en educación, en salud. Evidentemente se consideran como los derechos adquiridos y todos pelean por eso. De ahí surgen pues los chalecos amarillos en París y una serie de otros problemas sociales, porque el Estado ya no puede financiar todo lo que financiaba antes de la misma forma. Entonces, frente a todo esto, el escenario internacional no fue su prioridad. Y entonces ahí viene la respuesta, ¿no? En realidad, mientras que Europa tenía que estar presente en todos los temas que hemos conversado esta noche, ¿no? Europa está muy preocupada por los temas que tenía en camino y además con dificultades para ponerse de acuerdo con algunos asuntos. Por ejemplo, Europa y América Latina, Europa tuvo hace 20 años todo un esfuerzo al Invest y todos estos programas para desarrollar esfuerzos de integración europeo-latinoamericana, y todo eso ha venido cayendo en intensidad, porque efectivamente las prioridades estuvieron por otro lado. Entonces, desde mi punto de vista, Europa perdió su oportunidad para estar en esta disputa hegemónica. Yo creo que esa es, por lo menos desde los hechos que he comentado, un asunto que se está viendo. Muchas gracias, Enrique. Coincido totalmente. No sé si quiere agregar algo, Gabriel o Francisco. Y no, que coincido con Enrique. El gran tema es que para ser un jugador tiene que ser un estado continental, para ser un jugador geopolítico. Hoy es un jugador geoeconómico fundamental, pero no está en la primera línea de los jugadores geopolíticos. Para eso tiene que desarrollar la cuestión y eso implica desarrollar unas fuerzas armadas conjuntas y un complejo industrial de defensa conjunto no tiene, y acá, que además ahí entra una contradicción. La integración europea se hizo siempre en base a la alianza con Washington, con Estados Unidos, en el marco del atlantismo, y desarrollar eso, eclipsar la OTAN, se viene planteando, ojo, hace varios años que ya incluso figuras importantes como el ministro de Defensa de Alemania plantea eso, o Francia, pero cuesta avanzar porque implicaría, obviamente, relegar la OTAN. Y vemos las contradicciones de Europa en ese sentido también. Fíjense que, por un lado, plantea a China rival estratégico sistémico, en línea con Estados Unidos y la OTAN, pero por otro lado hace un acuerdo con China de inversiones muy, muy importante, y ese acuerdo de inversiones que avanzó a fin del año pasado y este año va de la mano de una enorme inversión de empresas europeas en China. De hecho, bueno, Volkswagen tiene más ventas en China que en Europa. Entonces, bueno, tiene esas contradicciones estratégicas
Europa que tiene que resolver, lo mismo que la relación con Rusia, ¿no? Donde Estados Unidos ve como negativo un entrelazamiento con el tema, por ejemplo, el Nord Stream 2, el gasoducto para proveer gas ruso a Europa, y viene incrementando sanciones, etcétera. Ahora con Biden se negoció algunas cuestiones de esas, pero ahí tiene un problema, ¿no? Europa, cómo resolver esas tensiones, esas contradicciones. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a las dos respuestas, muy, muy completo. Voy a hacer una última pregunta. ¿Qué nos pueden decir sobre la cuestión energética en relación con la guerra comercial? En el sentido de que Estados Unidos y China le siguen peleando entre carbón, petróleo y energías renovables. A ver, yo creo que en este momento Estados Unidos no está muy centrado en el tema, por lo menos a la administración Biden la estoy viendo en estos meses, la estoy siguiendo de cerca porque a mí me parece que, bueno, ha tenido gestos de un poco del reentré de norteamericano a la institucionalidad multilateral, digamos, que Trump había destrozado, ¿no? Pero todavía no veo, por ejemplo, una política por el lado medioambiental que implique empezar a pensar en un cambio en la matriz energética o los intereses estratégicos vinculados a la energía de los Estados Unidos. Como dije en mi presentación al inicio, hay documentos de Estados Unidos que son recientes, donde hablan de petróleo como el eje con el cual están trabajando estratégicamente. Pero eso por un lado. Por otro lado, China está avanzando con un gran pragmatismo, pero como bien lo mencionó Gabriel, está avanzando en temas de punta tecnológica. Y en el tema energético es donde se puede ver esto claramente, ¿no? Pero no solamente en el tema energético, hay otros más, ¿no? Donde, por ejemplo, Europa está perdiendo frente a todo el mundo. A mí me tocó hace algunos años tomar la decisión en Perú de qué estándar de televisión digital adoptaba el Perú. Y nosotros adoptamos el japonés, el ISDB-T, que también adoptó Argentina, que adoptó Chile, prácticamente toda la zona de América del Sur, porque es el mejor del mundo. Ellos inventaron el 4K, el 8K, el 16K, y no se me ocurre nada que pueda ser imposible que ellos inventen el 32K ya con no sé cuántos píxeles para ver 3D sin lentes y con una situación ya compitiendo con el ojo humano. Pero, ¿a dónde va mi punto? Que cuando se hizo el concurso en Perú, se presentaron 4 tecnologías. La tecnología norteamericana, la europea, la japonesa y la china. La japonesa ganó, pero la que quedó segunda fue la china. Tenía todos los parámetros ya. Lo que le faltaba era exposición de la tecnología en algunos lugares que no fueran China, ¿no? Para digamos, lograr esos parámetros que Japón sí tiene. Y ahí voy con un punto, entonces, volviendo a China. Y a propósito de lo que dijeron Francisco y Gabriel, uno de los desafíos que en la parte económica y tecnológica está claro que es lograr que esos niveles de productividad vayan elevándose y puedan entrar cada vez más en sectores claves a competir de igual a igual o a ganar esa competencia. Pero al mismo tiempo tienen temas internos de economía, me refiero, que tienen que resolver. Y al resolver esos temas pueden entrar también elementos que no estamos considerando en este debate y que podrían o retrasar o tal vez cambiarnos buena parte de los planteamientos que hemos hecho al respecto. Tienen que resolver temas internos que, si quieren seguir teniendo cada vez un mayor protagonismo, pues van a tener que resolverlos. Tema de agricultura y ciudad, lo han manejado muy bien hasta ahora, con estas políticas de gestión territorial mandatorias, donde simplemente trasladan a un grupo de chinos de un sitio a otro y simplemente pues eso genera unos ingresos en las zonas urbanas temporales que luego permiten que estos ingresos vayan a las zonas rurales donde viven estos campesinos originalmente y eleve el nivel de vida de esas zonas rurales. Pero cuanto más se interactúen con el mundo global, entonces van a tener ya elementos que pueden hacer un poco más difícil, digamos, el manejo completo del tema, ¿no? Pero yo sí creo que en el tema energético China está avanzando bastante bien. Y por otro lado, hay compromisos multilaterales París 2015.
y todos tenemos allí compromisos. Y bueno, las potencias tienen que empezar por dar el ejemplo, ¿no? Tal cual. Gabriel quiere decir algo. No, para complementar lo de Enrique, creo sí que lo que yo le llamo fuerzas globalistas, lo que era Obama o Biden, la defensa del multilateralismo, el viejo multilateralismo globalista, mercado mundial, etcétera. Yo creo que obviamente ahí, ya en la administración Obama como la de Biden, está el tema de energía renovables, ¿no? Revolución verde, etcétera, aunque coincido con Enrique que todavía Biden no ha tomado grandes decisiones al respecto, pero bueno, hay incluso, aunque es parte de los hidrocarburos, la promoción del tema del gas, de balancear la matriz energética en la parte de hidrocarburos, de gas en lugar de petróleo y carbón, tiene que ver con eso, y bueno, y apostar a las otras. Lo que yo creo, sí, es que, y creo que lo dijo Enrique incluso cuando en la primera parte de la presentación, es que hoy China, Asia-Pacífico y China lidera la transición energética. Cuando digo Asia-Pacífico, particularmente Japón, Corea del Sur, China, están liderando la transición energética. De hecho, ellos lideran en lo que sería transmisión de ultra alta tensión, de cables, ¿no? De transmisión de ultra alta tensión, que es una tecnología central para la revolución energética. Lidera en producción de baterías de litio y sobre todo de almacenamiento eléctrico. Ya en autos eléctricos, porque está, bueno, Tesla, mucha manija sobre Tesla, pero lo cierto es que la empresa que más vende autos eléctricos del mundo es China, ¿no? Lideran el tema de paneles solares, lideran el tema de energía eólica. Bueno, recién hacía referencia Enrique a esa cuestión. Ellos, uno de los elementos centrales del combate a la pobreza fue hacer que el campesinado pobre produzca energía solar y de esa manera integrar al sistema eléctrico nacional esa energía producida y obtener ingresos. Bueno, fue un combate importante a la pobreza. Me parece que ahí está planteado, obviamente, en Estados Unidos esto se toma nota y también se ve como una amenaza que algo que es tan crucial, que la transición energética esté liderado por la potencia en ascenso. Lo que sí creo que también, que no solo es parte de la lucha geopolítica, sino que hay un tema fundamental de China, que es una que hacía referencia a lo que decía Francisco, primero el tema de la dependencia de materias primas, y una de las cuestiones que es depender menos de petróleo y sustituirlo eso por otra fuente de energía es clave y está dentro de una ecuación geopolítica. Y después, por el propio modelo de desarrollo, si hay una presión por el cual cambió el modelo y China incentivó el tema de liderar la transición energética, fue a partir de 2008-2009 la presión social en contra de la devastación ambiental, porque llevar a la escala china, ¿no?, un proceso de industrialización basado en hidrocarburos al estilo occidental es un abismo ambiental, porque lo pueden hacer países con poblaciones mucho más chicas en el porcentaje mundial. Es decir, Estados Unidos con el 4% de la población es una cosa, otra cosa es China, ¿no?, con casi 20. Entonces, o 20, no mal la cuenta. Entonces me parece, ahí hay una presión enorme y esa presión social fue importante para este cambio también, o para acelerar este proceso de transición energética en el caso de China. Permítame poner un tema solamente para dejarlo ahí, quizás para otro debate. Cuando se produjo el fin de la Segunda Guerra Mundial, habían por lo menos 3 grandes paradigmas referentes para tener una idea por dónde ir en cuanto a asignación de recursos en un país económicamente hablando, ¿no? Estaba el sistema centralmente planificado de los soviéticos y todo su grupo de países en la Europa del Este. Estaba el sistema llamado capitalista de mercado con todas sus variantes, ¿no? Y estaba el sistema de economía social de mercado de los europeos, austriacos, etc. Quizás una diferencia que se produce en este momento es que ya, desaparecido el sistema centralmente planificado como opción, ¿no? Porque estas economías ahora son economías en transición, porque ni van a ser economías capitalistas, ni tampoco van a regresar a lo que son economías en transición, ¿no? Pero el referente como tal está.
El sistema capitalista, consenso en Washington, de por medio de discusión ahora, en la práctica en este momento, en todo el mundo, frente a los 90, que fue su gran irrupción, y el muro, ¿no? En Europa. Y la economía social de mercado está, pero digamos que no hay muchos elementos como para definir a estos países, por ejemplo, en América Latina, tal vez Costa Rica un poquito, ha funcionado. ¿No les parece una de las diferencias también en términos de referentes y paradigmas? Es que siendo China un actor cada vez más protagónico, está acompañando esta presencia tan importante y mayor en todas las regiones, en América Latina incluido, con un modelo económico que sea, digamos, un modelo adaptable, ¿no? Como sí lo hacía la Unión Soviética en su fase de internacionalización. Lo planteo para digamos, como curiosidad de un elemento adicional que complica las cosas. Estamos, como ustedes, de decisión, también están en discusión. Y entonces es un tema más difícil todavía. Porque hace 50 años, por lo menos, uno decía, estoy en esta posición o en otra. Ahora, eso mismo está en discusión. Muchas gracias, Enrique. Gracias por todas las respuestas. Gracias, Gabriel. Gracias, Francisco. La verdad que fue muy amplio, muy completo. Se complementaron muy bien. Así que muchas gracias, la verdad. En lo particular adquirí mucho conocimiento y, como dice Enrique, ojalá nos encontremos en otro debate. Hay otras cosas que quedaron ahí que estaría bueno generar otro debate y que se pueda también debatir como ahora. Así que muchas gracias a los tres. Vamos a terminar. Ya son las 9:16, seguro que tienen compromisos. Así que desde SEDEMA les agradecemos un montón, y a los que nos están escuchando y viendo también. Y los invito también a la semana que viene, que es la última semana del foro de este mes de junio, a que se sigan sumando. Así que muchas gracias a los tres y fue un placer. Así que terminamos por hoy. Gracias. Bueno.